Seguimos hablando ahora acerca de este tema, la reactivación económica en el país, rutas, propuestas y cómo enfrentar esta situación, cómo levantarnos de ese duro golpe que ha dejado esta pandemia, no solo en Guatemala, sino que en todo el mundo. Para eso nos enlazamos con el presidente del Consejo Privado de Competitividad de Fundesa, Fernando López Fernández, para hablar precisamente de las líneas de ruta a seguir para la reactivación económica. Muy buenas noches. Buenas noches, Mario, un gusto estar aquí. Bueno, desde Fundesa, ¿cuál sería la radiografía al ya tercer mes de confinamiento en América Latina y pues bueno, en varias partes del mundo? ¿Cuál sería la lectura del impacto o la radiografía del impacto que esto ha significado para la economía nacional? Bueno, el impacto es un impacto mundial. Estamos hablando, solo por poner un ejemplo que nos afecta directamente, que nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, ha perdido 38 millones de empleos en poco más de 2 meses. Eso es algo que no sucedió ni en la Gran Depresión de 1929 y la situación no es mucho mejor en otros países. Esa economía americana se espera que decrezca aproximadamente un 5% este año, y nuestro vecino del norte, México, posiblemente vea reducida su economía en un 10%. Mientras tanto, los números para Guatemala, a pesar de las disrupciones que ha implicado la pandemia, parecieran por ahora dejarnos en una reducción del Producto Interno Bruto de alrededor del 2%, que tomando en cuenta que más de 160 países en el mundo van a tener reducciones, pues no es un resultado tan malo. Y además creo que es importante hacer ver que las previsiones del Banco Mundial y del Banco de Guatemala y del Banco Interamericano hablan de que posiblemente en el 2021 tengamos un crecimiento relativamente importante de alrededor del 5%. En otras palabras, una recuperación rápida. Ojalá sea así. Sin duda hay sectores que están siendo severamente afectados. Para todos es obvio que todo lo que cae bajo el tema de hospitalidad, entiéndase restaurantes, hoteles, toda el área de turismo está prácticamente parada, y una serie de negocios, centros comerciales, el retail, los productos al consumidor en ese sentido también están detenidos, con las pérdidas consiguientes de ingresos económicos por parte de ellos, de empleos por parte de la mayor parte de la gente, de recursos impositivos por parte del gobierno. No es una realidad que todavía haya terminado, no va a haber una recuperación en 2 meses, seguramente esto llevará un poco más de tiempo, como digo, para el año que viene es que se espera que haya una recuperación importante, pero nos toca lidiar con esta pandemia. Ahora bien, si hablamos de esta previsión en cuanto a que la recuperación económica será, digamos, rápida, ¿cuáles serían las rutas entonces para empezar a caminar por esa vía, la vía de la recuperación? ¿Cuáles serían los tiempos, a partir de cuándo y qué sectores pudiesen ir escalonadamente a recuperarse? Bueno, insisto en que esto va a llevar un proceso. El turismo y todo lo que tenga que ver con hospitalidad va a tardar mucho más tiempo en recuperarse. Tenga en cuenta que ni siquiera hay decisiones en muchos países para la apertura de fronteras, para la apertura de aeropuertos. No se sabe cómo se van a manejar los viajes necesariamente. Hay previsiones de parte de la IATA, que es la agencia que lo maneja a nivel mundial, pero bueno, eso está todavía, repito, por definirse, y seguramente además hay que recuperar la confianza de los viajeros, que ese es otro tema aparte. Así que eso llevará mucho más tiempo. Las demás industrias irán recuperándose, industrias y comercios irán recuperándose poco a poco. Pero más allá del tema de la recuperación y del back to work, de ese regreso al trabajo inmediato, creo que también nos debe importar el mediano y largo plazo, lo que el país tiene que hacer para aprovechar esta crisis en el mediano y largo plazo. Seguramente habrán ustedes oído hablar de esa disrupción en las cadenas de suministro globales, la intención de muchísimas compañías y corporaciones internacionales de diversificar
geográficamente sus cadenas de suministro, que nos podrían permitir o nos deberían permitir aspirar a recibir algún potencial de inversiones extranjeras provenientes de Estados Unidos. Ojalá sea así, pero para lo cual tenemos que prepararnos. Tenga usted en cuenta que el historial de Guatemala en inversión extranjera, en inversión en general, no ha sido bueno en los últimos años. Tenemos más de 5 años de ocupar los últimos lugares en América Latina en el índice de formación bruta de capital, que es lo que mide la inversión con respecto al Producto Interno Bruto. Y el año pasado mismo, el 2018, estuvimos en el último lugar, con apenas un 13.9% de formación bruta de capital. Ese es un número bajísimo. Un país que pretenda crecer y desarrollarse y recuperarse económicamente rápido debería aspirar a estar por encima del 20-22%. Tengan en cuenta que de ese 13-14 del que hablamos, 12,5% es privado. El Estado únicamente está generando una inversión de 1.5%. Y hay que trabajar muchísimo, hay que generar las condiciones adecuadas, hay que generar la confianza en los inversionistas para que efectivamente podamos tener una mayor inversión, y con la mayor inversión, la mayor generación de empleo y de desarrollo económico y social. ¿Cuáles cree que pudiesen ser algunas normativas o el andamiaje jurídico legal en cuanto a leyes que pudiesen incentivar precisamente esta reactivación y que sean la vía para precisamente lograr esto, la recuperación de los sectores más golpeados? Va más allá de leyes. Digamos que cuando hablamos de competitividad es un asunto de instituciones, de políticas y de factores. De hecho, hay una política nacional de competitividad que se supone que define cómo enfrentar los temas operativos de la competitividad, y que define clusters, que son los más importantes para el país, que define leyes, que define imperativos estratégicos como el combate a la corrupción, la seguridad física, el capital humano, salud y nutrición, la calidad de la educación, y que define prioridades horizontales dentro de las que están las leyes. Si habláramos de leyes, algo que venimos insistiendo con mucha fuerza desde hace muchos años, es el tema de la certeza jurídica, que nuevamente es lo que necesitamos para generar confianza en los inversionistas, pero tenemos todavía cortes que emiten decisiones que parecen a veces más políticas que legales y que también suelen ser contradictorias y minan esa confianza. Es imprescindible, por ejemplo, regular el convenio 169, sin el cual no habrá inversión en el interior del país. Es necesario que de una vez por todas quede aprobado el convenio 175 de trabajo de tiempo parcial. Somos uno de los únicos 5 países a nivel mundial que no lo tiene. Es necesario que corrijamos esa tendencia judicial de tardar años en resolver conflictos comerciales. Es uno de los peores datos que tenemos como país. Es necesario garantizar que no haya discrecionalidad en la aplicación de leyes y normas. Tenemos serios problemas de infraestructura y el gobierno no suele contar con los recursos suficientes para invertir en las carreteras, puertos, aeropuertos y conexiones de fibra y demás que necesitamos. Por lo tanto, parece haber un espacio para la ley de infraestructura que quedó colgada en el Congreso y yo creo que además es absolutamente imprescindible la ley de alianzas público-privadas, una ley de alianzas público-privadas que ya existe pero que no es funcional. Es necesario hacerla funcional, sin necesidad de que cada proyecto pase por el Congreso con las implicaciones de juego político que eso tiene. Es necesaria una reforma fiscal que simplifique el sistema. Tenemos que resolver el tema del crédito fiscal, hace falta una ley de quiebras, la ordenación del comercio digital, pensar en una ley de protección a la inversión extranjera que garantice las condiciones por un determinado número de años. No es que no paguen impuestos, sino que tengan certeza a lo largo del tiempo de cuánto van a pagar. Y seguramente hay muchas leyes más. Si yo tuviera que definir 5 puntos en los que tenemos que trabajar para la atracción de inversiones, para mejorar la inversión local y para mejorar la competitividad del país, tenemos este tema de certeza jurídica y leyes, mejora de infraestructura, acceso a energía de calidad, que hoy por hoy lo tenemos, pero hay que sostenerlo en el tiempo. Hay que reducir las brechas de clima de negocio. No es posible que tengamos 5,000 trámites, que es el número mayor de trámites en toda América Latina, cuando la burocracia existente no es lo suficientemente eficiente
para resolverlas rápido. No podemos tardar 1 o 2 años en tener un estudio de impacto ambiental, como ha pasado en algunos casos. Y por último, yo creo que es necesario hablar de un rediseño del sistema educativo que permita desarrollar competencias productivas en toda la población. Para finalizar, ¿cómo ve usted entonces, digamos, esta recuperación que tendrá que, pues obviamente ser local, pero también esto depende de la recuperación de aquellos principales socios comerciales de Guatemala? Hablamos Estados Unidos, hablamos región centroamericana, hablamos México. ¿Cómo ve usted este panorama? Bueno, es un panorama hoy por hoy delicado, por supuesto, pero para el que tenemos que prepararnos. Nuevamente, no se va a resolver este año, esto va a llevar más tiempo y hay que prepararse. El mercado americano lo conocemos. Hoy por hoy, por ejemplo, si hablamos de nuevo de este tema de reubicar geográficamente las cadenas de suministro, China exporta 450,000 millones de dólares a Estados Unidos todos los años. Un 1% de ese negocio, que serían 4.500 millones y que sería también, por tanto, una inversión de carácter similar, significaría un incremento del 40% en el total de exportaciones del país. Así que el mercado americano, el atraer esas inversiones, el fijarse en esos puntos donde podemos penetrar es sumamente importante. Lo es México con sus 125 millones de habitantes, pero como también usted menciona, Centroamérica es un mercado sumamente importante. Uno tiende a olvidarse, pero si pensamos en Centroamérica como un país completo, y en términos económicos con el mercado común, generalmente lo es, más allá de algunos problemas recientes que hay. Centroamérica tiene 50 millones de habitantes y es, por tanto, el tercer país en habitantes en América Latina, si lo pensáramos así, después de Brasil y México, más que los 47 de Colombia o que los 45 de Argentina. Si le agregamos los 10 millones de Dominicana como parte del DR-CAFTA, estamos hablando de 60 millones de habitantes, que es medio México. Por lo tanto, la posibilidad de seguir trabajando en esos mercados, de atenderlos, de buscar oportunidades, es una necesidad que existe y que debemos explotar, a la vez que ponemos atención en los mercados del norte. Y una cosa que tendremos que pensar también es revisar en qué invertimos. Hoy por hoy Guatemala ha dependido esencialmente de muchos commodities cuyos precios no han mejorado y al contrario se van a ver seriamente afectados por años más, según se espera, azúcar, café, etcétera, etcétera. Habrá que repensar cómo rediseñamos nuestra economía para adecuarnos a los mercados internacionales y a las necesidades de población, a las necesidades cambiantes de las diferentes poblaciones. Bueno, pues muchas gracias a Fernando López de Fundesa por haber estado con nosotros acá en esta entrevista a las 7 p.m. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un análisis entonces de lo que conllevará todo este tema de la recuperación económica, ya lo decía Fernando López de Fundesa, esto tomará tiempo, no será algo de semanas, de meses, esto tomará bastante tiempo para poder levantar todos los sectores golpeados. Estamos hablando de que esto llevará todo el 2020 quizá para volver a tener una normalidad económica tal como se traía. Vamos a una pausa, 7 de la noche con 40.